Buenos días para todos. El día de hoy contamos con la compañía del doctor Mario Quintanilla, quien amablemente aceptó nuestra invitación para acompañarnos en la entrevista que será parte de nuestro próximo número de la revista Química e Industria, cuyo tema principal es la enseñanza de la química. A continuación, queremos hablarles un poco acerca del doctor Quintanilla, quien realizó sus estudios doctorales en la didáctica de las ciencias experimentales y de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesor asociado del Departamento de Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile. Ha sido asesor educativo y consultor internacional y profesor visitante de diversos proyectos educativos científicos en universidades latinoamericanas y europeas, y así como asesor y colaborador de la UNESCO desde 1997 a 2010. En Chile ha sido director, investigador principal, asesor o coinvestigador de diversos proyectos de investigación y desarrollo, así como de proyectos de divulgación, formación e innovación en educación científica. Habiendo publicado 14 libros, su principal línea de trabajo son las competencias de pensamiento científico, la historia y epistemología de la ciencia y el discurso científico escolar. Sus publicaciones y las de su laboratorio son reconocidas en Iberoamérica como un aporte teórico y metodológico solvente para la formación y desarrollo del profesorado de ciencias naturales y las políticas públicas en educación científica. El doctor Quintanilla es nuestro invitado especial internacional del área temática Enseñanza de la Química en el próximo CLAP, Congreso Latinoamericano de Química, a celebrarse del 11 al 15 de octubre del 2021 en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Doctor Quintanilla, me presento, mi nombre es Ana Patricia Martínez, yo hago parte también del comité editorial de la revista de la Sociedad Colombiana. Para nosotros es un placer y un honor poder estar con usted en esta llamada y conocerlo. Entonces, entrando en materia con nuestra entrevista, la primera pregunta que tenemos para usted sería, ¿qué competencias prioritarias se debe abordar en la educación científica de los niños y jóvenes para generar gusto e interés por las ciencias naturales? Es una pregunta muy interesante y muy compleja, muy compleja. Estamos asistiendo hoy día a un momento particularmente complejo de la historia humana, donde el conocimiento ya no es solamente un instrumento para mediar entre la academia y la ciudadanía en términos instrumentales, sino que para interpretar el mundo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, desde muy pequeños, los niños curiosamente van perdiendo el asombro por lo que va sucediendo a medida que va transcurriendo la escolaridad. Primero porque la educación científica se va transformando en una especie de escalera donde hay que subir eslabón, eslabón, eslabón de una manera muy estructurada. Y las preguntas lindas, las preguntas genuinas, las preguntas originales, las preguntas imaginativas que tienen los niños se van atenuando y van invisibilizándose y desapareciendo. Entonces, cuando usted me hace esa pregunta, ¿no es cierto? Es una pregunta realmente muy compleja de responder y de abordar. Yo diría que hoy día, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer con nuestros niños y niñas es reencantarlos con la ciencia. Y para que se produzca ese reencanto, tenemos que tener una visión de la ciencia y de su enseñanza absolutamente diferente a la que se ha tenido hasta ahora, que es de solo transmitir conocimiento, de solo entregar información, de solo enseñar fórmulas, en el caso de la química, ¿no? De solo enseñar signos. Significa que tenemos que orientar la formación científica y la formación docente desde una mirada de la ciencia mucho más interesante. ¿Qué significa esto? Significa que a los niños y a las niñas tenemos que enseñarles a explicar, a argumentar, a describir, ¿verdad?, a justificar lo que van viendo. Y este es un proceso muy complejo que no comienza ni termina en la sala de clases. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, en esta misma línea de la pregunta, ¿cuáles serán como las principales falencias que han tenido actualmente los docentes para poder transmitir este conocimiento también en esta edad tan temprana como lo son, pues, los chicos en los colegios? Esa pregunta es tan interesante como la anterior y requiere un análisis, un análisis matizado quizá por otros elementos, ¿no? Primero, no es culpa de los docentes o no es falencia de los docentes.
nosotros estamos instalados en un sistema educativo, ¿verdad? Muy complejo, que además está definido y orientado por un modelo de sociedad que impregna, propicia y orienta ciertas maneras de ver el mundo que de alguna manera van diríamos, filtrándose, permítanme usar una palabra química, se van filtrando, ¿verdad?, en todo el entramado, en todo el tejido social, y finalmente llegan a la escuela. ¿Qué significa este modelo de sociedad y este sistema educativo, ¿no? Estamos instalados en un modelo neoliberal tremendamente, yo diría, injusto, para usar una palabra relativamente diplomática, un sistema que es, diríamos, muy inequitativo en términos de lo que significa garantizar oportunidades y recursos a la población, y por lo tanto lo que hace este sistema es entender la educación como un modelo de negocios. Y aquí vengo y bajo de a poquito, ¿no? Al instalarse esto como un modelo de negocios, el Estado se ha despreocupado de la educación y ha dejado en manos de la empresa, ¿verdad?, con matices en nuestros países, la labor de la producción de conocimiento y la labor de formación de docentes. ¿Qué ha significado esto? Una tremenda disgregación, ¿verdad?, y una tremenda dispersión, no solamente de los recursos, sino que de la calidad de la formación profesional de científicos y docentes. Y aquí voy a su pregunta. Era muy importante este contexto. Por lo tanto, cuando hay carencias en términos de recursos, en términos materiales, en términos de oportunidades de desarrollo, evidentemente eso afecta la manera en que vamos desarrollando nuestro pensamiento científico, nuestro compromiso profesional y nuestra manera de ver cómo intervenimos y transformamos el mundo a partir de la educación científica. Entonces ahora, en el plano más microscópico, otra palabra nuestra, ¿verdad? En el plano más microscópico tenemos una formación teórica en ciencias y en enseñanza de las ciencias que, diríamos, repercute en lo que es la forma en que los profesores se representan el conocimiento y lo tienen que enseñar. Y estas formas o estas configuraciones teóricas en los docentes son de hace 100, 200 años. O sea, seguimos enseñando una ciencia, una química. Yo hago clases en la universidad. Ayer tuve una tremenda, interesante clase con mis estudiantes y hablábamos justamente de estos temas, ¿no? Se sigue enseñando la ciencia, la biología, la química, la física, la matemática, con una visión científica de fines del siglo XIX, donde se manejaba, ¿verdad?, esta idea positivista tan, y ahora sí que no voy a ser muy académico, tan trasnochada, de una idea de objetividad, de infalibilidad, de especificidad, de exactitud, de rigor, como si la ciencia fuera construida por una máquina, por un robot, sin sentimientos, sin emociones, sin cultura, sin lenguaje, sin historia. Y la ciencia es construida por hombres y mujeres de carne y hueso, que tenemos orientación sexual, religión, geografía, color de piel, nacionalidad, sentimientos, emociones, historia, edad. Somos sujetos humanos. Y esa ciencia humana, profundamente humana, que es de alguna manera la emergencia planetaria de una renovación filosófica, pero también de una renovación profesional, política, ideológica y sociológica del conocimiento, no se está enseñando en las universidades. Entonces los profesores siguen recibiendo una formación, no solamente los profesores, los profesionales en general, siguen recibiendo una formación muy instrumentalista, muy jerarquizada, desconectada del mundo. Déjenme poner un ejemplo que puede ser ilustrativo. Lo que estamos viviendo en el planeta hoy día con esta pandemia, es una señal para reflexionar estos temas. Si ustedes, no sé en la experiencia colombiana, pero aquí en la experiencia nuestra, chilena, ¿verdad? Todo el día, durante 24 horas, el análisis tiende a ser biologicista, tiende a ser científico, pero no es un análisis que interpele además
la pobreza, la falta de oportunidades, la decadencia de los sistemas políticos, la corrupción, los sistemas de salud pública y sanitaria que están colapsados. Es decir, no se ve a esa microscópica partícula solamente, se ve solamente a esa microscópica partícula como la causa de una enfermedad tremenda. Pero esa enfermedad tremenda nos está dejando en evidencia al desnudo cómo hemos construido nuestra historia en los últimos 100 años. Es de terror, es pavoroso lo que vamos viendo en la televisión. Entonces, ahora reconecto. Si estamos en el aula, cosa que no podemos estar ahora, lo hacemos en formato virtual, y desconocemos esa realidad, que es una realidad sociocientífica, que nos ayuda, por ejemplo, a pensar en términos químicos, en el alcohol gel, en el amonio cuaternario y en todas estas cosas que están en el lenguaje, diríamos, en el imaginario social de la gente, la química tendría sentido. Pero si solamente pensamos en este profesor que está con este contexto enseñando tal y cual aparecen los planes y programas de estudio, enseñando a repetir lo que otros ya han repetido, pues no hemos cambiado nada. Entonces, esa falencia que usted comenta es una falencia, yo diría, más amplia en el contexto de entender que aquí hay que relevar el tema de la educación a su sistema y a su modelo de entender el mundo. Yo en mi caminar por este tránsito en la vida he tenido la posibilidad de estar en los países nórdicos, de estar en Canadá y de visualizar estos sistemas económicos. Claro, son países desarrollados que ya tienen salvados muchos niveles de este eslabón al que me refería originalmente. Pero el Estado se hace cargo de manera irrestricta de la educación científica y del desarrollo profesional. Claro, los políticos no se roban el dinero. Estoy hablando de la realidad local, de lo que pasa por aquí, en esta zona, en este país, ¿no? Para no herir susceptibilidades. La gente paga sus impuestos, el Estado es responsable, los políticos ganan un sueldo decente, hago el silencio, decente, En Suiza, en Suecia, los legisladores son personas como ustedes y yo, que estamos en nuestro trabajo y que un día a la semana vamos al Congreso, pero no tenemos otro sueldo adicional. Todo ese dinero va a la arca del Estado para formar a sus nuevas cortes profesionales. Un ejemplo. Yo estuve en una clase de química, en un laboratorio de química, en la Universidad de Turku, que tiene un colegio. Ya había 4 estudiantes de química y 4 profesores de química. Me quedé y dije, ¿dónde están los demás chicos? No, este es el curso, profesor. ¿Cómo este es el curso? Sí, este es el curso. ¿Y ya hay 4 profesores para el curso? Claro, porque un niño es ciego, el otro niño es mudo, el otro es tartamudo y el otro tiene el síndrome de Asperger y quieren aprender química. Y estos niños son el futuro de Finlandia, los tenemos que cuidar. Y es en ese momento donde te pasan cosas y se te producen cosas, ¿sabes? Emociones, sentimientos, rabia, frustraciones, de cómo un sistema tiene tan clara la perspectiva educativa, el uso de sus recursos y la noción de ciudadano. Y este es el gran problema que tenemos en toda la América Latina. En toda la América Latina. Podemos tener más árboles, más petróleo, más cobre, más mar, pero en toda la América Latina, este modelo de sociedad que nació en Chile, lamentablemente, durante la dictadura de Pinochet, se irradió al mundo y todos hablan del modelo chileno, pero por favor, qué falta de decoro. Yo soy súper transparente y trato de ser lo más académico para que no se me escapen mis sentimientos, pero esta es la explicación, una de las grandes explicaciones. Entonces, los sistemas exitosos en el mundo
en términos de desarrollo científico, tecnológico y profesional, son aquellos que han invertido grandes sumas de dinero en educación y en la formación de sus profesores. Corea, China, Japón, Finlandia, Irlanda, Noruega, Canadá, son países que tienen... Nueva Zelanda, ha salido de la confinación porque hay una educación ciudadana fantástica. Fantástica. La gente tiene claro que si no hace esto, sucede esto otro, y que si hace esto, sucede lo otro, pero porque están educados científicamente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Me extiendo un poquito en las reflexiones, ustedes verán si editan, no editan esto, pero tiene que ver con esta configuración del retorno del capital humano a la sociedad. Si la autoridad que decide, la autoridad política, la autoridad económica, no tiene este registro y entiende que la educación es un modelo de mercado, bueno, ya estamos viendo las consecuencias en los últimos 10, 15, 20 años, cómo ha aumentado la falta de conocimiento científico en la población, la falta de oportunidades para aprender ciencia, pero para aprender ciencia bajo esta óptica, porque tenemos recursos virtuales, simuladores, tenemos una cantidad de material digital de libre acceso, pero no es lo que estamos hablando, esto es otra cosa. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias, sí. Sí, reflexiones muy interesantes y muy, pues, muy ligadas a la situación que estamos viviendo, que nos está moviendo mundialmente, ¿no? Siempre a veces como que pensamos que son cosas muy particulares, pero todo el mundo lo estamos viviendo y todos estamos observando y viendo, como que salen a la luz justamente cosas que tal vez no las estábamos viendo, como lo menciona usted, doctor. Y bueno, y para nosotros pues la educación en ciencias es vital, pero como usted lo menciona también dentro del sistema, en algunos casos puede que no se refleje esa importancia o que no sientan que es importante. Y sobre ello entonces queremos hacerle una pregunta que no sabemos pues cómo sea en Chile, pero en Colombia, en varias de las carreras, bueno, digamos que en términos generales la química no es de las ciencias que sean más apetecidas. Sí. No mucho. Exacto. Exacto. Y por ende, entonces, muchos programas académicos universitarios buscan eliminarla del pensum para, digámoslo así en términos coloquiales, quitarse ese dolor de cabeza. Entonces, queremos saber cuál es su opinión o qué cree o si usted considera que es importante introducir estas asignaturas de química a estudiantes que se están formando en carreras diferentes a carreras ligadas en ciencias. Pues mira, ya tienes una representación de lo que te voy a comentar, así que lo que voy a hacer es un poquito rellenar el pastel, ¿no? De una manera que se pueda entender. Hay aquí muchos prejuicios que además son parte de la ignorancia supina que tienen en general con matices nuestras instituciones, ¿no? Primero, si yo entiendo que la química es una disciplina científica que ha construido conocimiento, pensemos que la química, así como, diríamos, estructura disciplinar con un método, una comunidad, un reconocimiento internacional, publicaciones indexadas y todo esto, tiene apenas 200 años, digo, ¿no? Apenas 200 años. La matemática tiene 3.500. A ver, para que hagamos desde los babilónicos, los sumerios, los asirios, los fenicios, la matemática que nace en Oriente, ¿verdad? Tiene 3.500 años. La física, la astronomía, pues tendrán, en términos formales, quiero decir, 500, 550 años. La química tiene apenas 200 años. Es una cosa rara, ¿no? Esto que estoy diciendo, ¿no? Apenas 200 años. Entonces,
hay una concepción del conocimiento científico muy instrumental que viene heredada de esta idea de que todo tiene que ser como la matemática. Entonces, la física que enseñamos, en general, con matices digo, tiene una tendencia a no ser fenomenológica, a ser matemática. Entonces, la física teórica, cosa que diríamos, no sé, un Kepler, un Newton, en fin, un Einstein, pondría en el debate, en general tiende a ser matemática. Entonces enseñamos calcular, no sé, la velocidad, calcular el movimiento rectilíneo uniforme, etc. En fin, yo no soy físico. Pero no se enseña la física desde el fenómeno. Enseñar a teorizar es diferente de enseñar teorías. Enseñar a modelizar el conocimiento científico es diferente de enseñar modelos. Yo puedo enseñar un modelo, hacer un copy-paste, perdónenme, del Google y ya está. Y me lo aprendo y lo repito. Lo mismo pasa en química. Lo mismo pasa en química. Entonces, enseñamos las teorías, fíjate tú, y perdóname que me extienda porque es mi línea de trabajo, ¿no? ¿Cómo se construye la idea de materia, la idea de sustancia, de elemento? Se construye viendo lo que sucede en la naturaleza. El aire, el fuego, la tierra, el agua, los griegos, los 4 elementos. De ahí viene toda esta idea. Sin embargo, cuando comenzamos a enseñar química en la escuela, empezamos definiendo lo que es un átomo. Y el átomo, así, después que Demócrito quedó desplazado 1600 años, es recuperado en el siglo XVII-XVIII por Dalton y posteriormente por los demás que ustedes conocen, los y las demás, porque la mujer química ha sido invisibilizada en la historia. Este es otro tema interesante para discutir, muy interesante. Y ya que me está entrevistando 2 chicas guapas, tengo que decir esto. Entonces tu pregunta, ¿por qué se produce esta suerte como de representación social de que la química es innecesaria, de que la química es aburrida, de que la química no tiene sentido, de que para qué aprendemos química? Es justamente por esto, porque no estamos enseñando a interpretar el mundo con fenómenos, estamos enseñando fórmulas, signos, cálculos, números, algoritmos. Fíjate tú, la ecuación de Heisenberg, ya me dirás tú, ni yo me sé lo que es la ecuación de Heisenberg, pues es que no me interesa saberlo por ahora. Pero en la escuela, en el 8º grado, en el primero de bachillerato, de secundaria, ya se empieza a hablar de configuración electrónica, de tabla periódica, cuando las criaturas a los 14 o 15 años están recién asombrándose y entendiendo que hay sustancias que cambian de estado, que el agua puede estar sólida, que no hay que colocar una bebida carbonatada en la nevera porque al abrirla se... Estas cosas que son fenómenos del mundo, que son fenómenos de la química, no se enseñan a pensar, no se enseñan. Entonces, se aburre el estudiante, se aburre el profesor, claro, porque no le encuentra sentido a lo que está aprendiendo. Es natural. Si a mí me empiezan a enseñar sánscrito, digamos, y no sé identificar los símbolos, primero me voy a desesperar y después voy a abandonar el curso porque no voy a saber hacer las traducciones. Exactamente pasa esto. Primer factor. Y el segundo factor es económico, volvemos a lo mismo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que es más fácil de separar del agua, digamos, para reducir? Claro, la química es una disciplina que requiere material de laboratorio, instalaciones, ¿verdad? Profesionalismo en la gestión y en la administración de los recursos, en el control del material, en la administración. Por supuesto que no es una disciplina económica para las instituciones, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a la reflexión. Si yo quiero y yo pienso mi país, mi profesión, con una perspectiva de futuro, lo que dicen los políticos, la gobernanza, y me imagino, a ver, ¿cómo va a ser la ciencia en mi país de aquí a 40 años? ¡Buah!
¿Qué es lo que han hecho los países desarrollados? Nosotros pensamos en trocitos. De un gobierno a otro gobierno, viene otro gobierno y despacha todo lo que hizo el anterior porque me caes mal, porque eres feo, porque no me gustas, porque piensas diferente. No hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno. Y eso es nefasto. Nefasto para el desarrollo y para el progreso de nuestras sociedades. Y entonces, esta figura de espiral, de remolino, de cómo eso se va construyendo, finalmente desplaza el conocimiento y bienvenida a la ignorancia. Entonces, voy a poner un ejemplo y seguro que saldrá en YouTube y va a tener algunos detractores, pero este país que es productor de cobre en abundancia, ustedes lo saben, pues vendemos el cobre, no voy a decir a qué país, pero ustedes lo van a sospechar, al oriente, y después compramos los tornillos y compramos las cañerías. Eso es absurdo. Es absurdo. Si tenemos la materia prima, tenemos los recursos en abundancia, además, el cobre ya no es chileno. El cobre es de las transnacionales, como lo es el litio, que se le ha vendido a China, etc. Y ahí tenemos este conocimiento. Ahí tenemos esta química absolutamente conectada al mundo. Y entonces, ¿para qué hemos de aprender química en la universidad? Bueno, colega, para defender los derechos de tu país, por ejemplo. Para gestionar el conocimiento químico de la ciudadanía en situaciones marginales, de pobreza, etc. Por lo tanto, la química es una disciplina tremendamente necesaria en la formación no solo de especialistas. Te hago un comentario. En este viaje que hice por mi proyecto hace algunos años a Finlandia, me sorprendió muchísimo, muchísimo. Y esto habla también de la imaginación, de la creatividad y de ver el mundo de otra manera, cómo una carrera de química tenía doble titulación con una carrera que no era científica. Entonces, el licenciado en química era licenciado en química y música. Pues sí, profesor, porque aquí hay chicos que además de la química les gusta dibujar, pintar, escribir, ir al teatro. Entonces había carreras como licenciatura en química y arte, química y cultura, química y ciudadanía, química e historia. Eso hace entender que el conocimiento es profundamente humano, que no está supeditado a una estructura de carreras, sino que para intervenir el mundo y ser felices. O sea, hemos erigido una disciplina, no solamente porque nos gusta, porque la encontramos interesante, sino que porque a través de ella pensamos que podemos hacer algo para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, en el caso mío, vuestro, las comunicaciones, etc. Y entonces me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando, claro, una visión de la química profundamente humana, tan distinta en condiciones, en recursos, en finalidades, en ambientes de profesionalización docente y científica en nuestra América Latina. Fíjate, ¿hasta qué página entra, profe? ¿Entran estos ejercicios en la prueba? Es decir, la química para pasar de curso. No, la química que tenemos que enseñar no es para pasar de curso. Es para entender, por ejemplo, la producción del platino en Colombia. El platino se ha descubierto en Colombia. Y muy pocos colombianos saben que el platino se descubrió en Colombia. Esto es increíble. Me ha tocado participar de una tesis doctoral hace algunos años en Bogotá, bellísima, de Andrea Aristizábal, de Bogotá. Y hace un trabajo de lujo, prolijo, tremendamente interesante durante 4 o 5 años, y nos encontramos con que el platino había sido descubierto en Colombia y que ni los químicos ni los profesores de química sabían que el platino se había descubierto en Colombia. Lo digo como una anécdota, ¿no? Eso tiene ese registro de lo que usted me pregunta. Entonces, primero, ¿por qué tenemos que enseñar química? ¿Qué química tenemos que enseñar? ¿Y para qué tenemos que enseñar esta química? Que son las grandes preguntas que han de construir
el escenario para tomar estas decisiones. Pero no podemos decir, no, es que hay una gran reprobación en química, tenemos que eliminar la química 1, la química 2, la venganza de la química ataca de nuevo, no sé, por decir un poco al estilo George Lucas, ¿no? El renacer de la química, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No, no son esas decisiones ingenuas y económicas. Tienen que ver con un registro de desarrollo del pensamiento. Y aquí hay mucho por hacer todavía. Uf, un montón. Wow, muchas gracias. Bueno, siguiendo en esta línea, como Pues en dice el las que doctor quieras. Quintanilla, para decorar el pastel, vamos a poner esa cerecita. Y es como, o sea, ¿cómo considera el doctor Quintanilla que los profesores o las personas que están enseñando las ciencias, no solamente químicas, sino también exactas, en América Latina pueden enfrentar estos retos de los que hemos hablado? O sea, de un sistema que no da acompañamiento, etcétera. O sea, cómo enfrentar o cómo adaptarse un poco a estos retos para que no sigan siendo, o sea, no siga siendo una constante eh, limitación para la enseñanza de las ciencias. Es una pregunta muy bonita, ¿no? Como todas las que me han hecho hoy día, que además me han inspirado, ¿no? Porque estoy en mi casa, recluido, me han inspirado y veo mis libros y me voy acordando de cosas, ¿no? Hay un elemento ahí que es cómo los profesores se enfrentan a estos desafíos, que sería el método, o la actitud, o la forma, y otra cosa es para qué enfrentan estos retos. Y entonces yo creo que aquí hay una sutileza tremendamente potente en este entramado que yo he hecho referencia para trabajar con los docentes. Yo voy a poner un ejemplo, me disculpa porque eso es lo que hago normalmente aquí, aunque ahí me conocen quizá más que aquí en Colombia, en estos ejemplos. Cuando un profesor solicita, cuando un profesor requiere formación, normalmente esa formación con matices en las instituciones, según las orientaciones, tiende a ser muy formalista e instrumental. El profesor va a enfrentar una tarea porque quiere saber cuáles son las últimas novedades, los últimos instrumentos, las últimas teorías que están circulando. Pero eso no sirve si yo no tengo respondida la otra pregunta. ¿Para qué quiero conocer estas nuevas teorías? ¿Para qué quiero saber qué ha sucedido con la química en los últimos años? ¿Para qué quiero practicar estos instrumentos científicos? Y eso requiere esta reflexión, que el profesor tome conciencia, no es una cosa de, como tengo mi taza de té aquí, ¿no? Ayer era Juan Valdés, hoy de aquí de la casa. Aquí está el conocimiento. Si yo bebo el conocimiento, en una metáfora, ¿verdad? Me voy a sentir bien. Pero si solamente observo el conocimiento y no lo degusto, no lo disfruto, ¿qué sería? Para no responder a un formato, ¿qué sería? Que estos profesores en alguna medida se sienten comprometidos con sus estudiantes, con matices, con la autoridad, con matices, con los directivos, pero para cumplir una tarea, no. Es para que nuestros estudiantes que aprenden química sean capaces de desarrollar, primera pregunta, competencias esenciales que les permitan argumentar, explicar, describir, resumir el mundo y sorprenderse con el conocimiento científico para intervenir este mundo, ya hemos dicho cómo está este mundo, y transformarlo. Necesitamos en América Latina una comunidad científica fortalecida, colaboradora, interdisciplinaria, que defienda los derechos y los recursos científicos de nuestra América Latina. El petróleo de la Argentina, del Brasil, en fin, por decir algo, ¿no? Todos los recursos, minerales y no minerales, etcétera, que son parte del capital humano
y económico de nuestro continente. Perdón, al sur del Paso, de México hacia el sur, que quede clarito, de México hacia el sur. Esta necesidad debe ser una impronta en la reflexión de los profesores. Y el cómo enfrentarlo, para poder desarrollar esta idea, el profesor debe tener la posibilidad, debe tener la condición y debe tener el ambiente de trabajo profesional que le haga sentir y vivir que su profesión tiene sentido y valor en el mundo. Cuando yo escucho, soy profesor nomás. ¿Cómo que es profesor nomás? No, es que mi hermano es arquitecto, tengo mi novia que es médico, yo soy profesor nomás. Pero tú sabías que tu hermana y tu novia y tu pariente no serían ni médicos, ni abogados, ni arquitectos si no hubiesen tenido un profesor que les enseñara a escribir y a leer. Entonces la figura cambia, ¿no? Se requiere, para terminar esta idea, ¿no? Se requiere que los profesores reflexionen, piensen y no solamente transmitan información, pero ahí hay una responsabilidad de la institucionalidad que forma a estos docentes. Estoy hablando de la formación inicial y en servicio, que son dos cosas diferentes. Y entonces, la química que se enseña en la escuela no puede ser la misma química que se enseña en la universidad. Primero porque en la escuela yo tengo 40 estudiantes que no todos, ojalá Dios quiera, fueran químicos, ni químicas. ¿El 10% va a estudiar la disciplina? Entonces, esa química debe ser la misma química de los científicos y la científica transpuesta, decimos en educación, en pedagogía, en didáctica. Debe ser transformada y transformadora. Yo siempre pongo ejemplos que son muy prácticos, pero que hacen pensar a los profes, ¿no? Por ejemplo, cuando hago estos cursos de formación competencial, en explicación, en argumentación, en justificación química, le digo a los profesores, a ver, ¿qué diferencia hay en estas dos expresiones? Definir combustión y ¿podrías explicarme cómo combustiona una vela? Silencio total en el auditorio. ¿Qué diferencia hay en hacerle esa pregunta que es eminentemente química a un profesor, a un estudiante? ¿Qué diferencia hay en el pensamiento? Bueno, profe, definir combustión, bueno, uno puede definirla, es fácil de definir combustión, ¿no es cierto?, etcétera. Pero explicar cómo combustiona una vela requiere no solamente saber qué es la combustión, sino que entender el fenómeno de qué le pasa a la parafina con el oxígeno, con el calor. Es desarrollar una competencia científica. Y eso no se enseña. Eso no se desarrolla. Entonces, ¿cómo enfrentan los profesores esto? Pues primero haciendo una reflexión de cómo están enseñando. Y no solamente los profesores de secundaria o de primaria, también los que somos universitarios. Porque lo más probable es que repitamos el modelo en todos los eslabones, para recurrir a la segunda pregunta, o la tercera, ya no sé cuál es. Repetimos el mismo eslabón. Entonces, ¿cómo evaluamos en la universidad? Pues calcula la cantidad de soluto que se disuelve, calcula la cantidad de moles que... A ver, la síntesis de la glucosa, que me encanta este ejemplo, para los bioquímicos y bioquímica. Estoy explicando la síntesis de la glucosa, que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Entonces, escribo en la pizarra 6H2O más 6O2, una flecha para allá, otra para acá, un poquito de magnesio, algo de calcio, ¿no es cierto?, energía lumínica, y tengo C6H12O6 más 6O2. Ustedes se imaginan la reacción, ¿no? Bien, estoy enseñando química. Y le digo a mis alumnos, calculen el número de moles que reaccionaron en esta reacción.
calculen el número de átomos en fin, etcétera, de oxígeno que se formaron a partir de la combustión. Calculen. Los estudiantes calculan, pero no están aprendiendo química, están aprendiendo matemática, porque calculan. La pregunta es, ¿cómo es posible que dos sustancias inorgánicas, agua y anhídrido carbónico, den origen a la glucosa, que es una molécula orgánica? Esto es muy bonito. La molécula de la vida, la más bella, diría yo, ¿no? Eso no se enseña y se pierde. Entonces, la idea de cambio químico, de transformación de la materia, de cómo es posible que dos sustancias inorgánicas den origen a una orgánica, ¿qué es lo más bello de esa síntesis y de esa expresión del cambio químico? No se entiende. No se entiende porque no se explica, no se aprende porque no se enseña, y finalmente la idea de cambio químico queda atenuada. ¿Qué aprendieron los estudiantes? Que 6 moles de anhídrido carbónico reaccionan con 6 moles de agua para dar 1 mol de glucosa. ¿Qué es eso? Eso es un motivo para entender a nuestro querido Avogadro. Pero si Avogadro estuviera vivo, lo más probable es que no enseñaría eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir, no? Pues esto sería. Vale, profesor. No, los ejemplos están espectaculares. Yo creo que invitan a la reflexión total. Digamos que el quehacer docente no es sencillo, y siempre está, pues, el que está interesado, siempre está buscando... Tú haces clases. Sí. Y te sonreías con los ejemplos. Sí, total. Pero es que además, ¿verdad, Patricia? Nosotros hemos aprendido así porque así nos han enseñado y entonces así enseñamos. Es una ecuación, perdónenme la expresión, muy justa para la manera en que hemos de transferir el conocimiento, pero es muy injusta desde el punto de vista de las oportunidades que tenemos para mejorar esa calidad del pensamiento, ¿ya? Por ejemplo, no hay cursos de historia y de filosofía de la química, ni en la carrera del químico, ni en la carrera del profesor de química. Y esto es un elemento imprescindible para entender cómo se produce el conocimiento, para poder entender cómo se ha de enseñar. Si nosotros no entendemos cómo se produce el conocimiento, lo que podemos hacer es reproducir lo que otros han dicho. Y decimos, el padre de la química es Lavoisier, porque en el siglo XIX, mentira, Lavoisier no era químico, era recaudador de impuestos. Mis estudiantes se van atrás, así como yo digo. Y además robaba al Estado. O sea, hagan la analogía con los tiempos que estamos viviendo. ¿Y por qué he cortado la cabeza? Por ladrón. Porque Lavoisier recaudaba impuestos y robaba el pan para el queso, para el vino. Se quedan así, mis hermanos. Vamos a la historia de la química. ¿Quién era Lavoisier? ¿Quién era Marianne Lavoisier? Su mujer, bella, guapa, interesante, inteligente, que no figura en los libros de texto, que fue quien le ayudó a entender y a interpretar la transformación de la materia. Dibujante, hablaba inglés, hablaba francés, etcétera, su lengua de origen, dibujaba. Y el señor Lavoisier aparece como el padre de la química, pero qué descarados. ¿Quiénes? Los que han construido el currículum y esta imagen androcéntrica de la química y eurocéntrica de la química. Pero mira tú, antes que llegara el imperio católico de Fernando VII y de Carlos V y toda esta gente, América Latina, 2000 o 3000 años antes, nuestros aztecas, nuestros mayas, nuestros araucanos, nuestros diaguitas, nuestros patagones ya hacían conocimiento, que no se llamaba química, por cierto, porque la química, comilla, nace no con la Lavoisier, nace con la balanza. Hay una distinción aquí que hacer.
ya sabían de tinturas, de enfermedades, de hierbas medicinales. ¿Dónde está esa ciencia? En ningún libro de texto en América Latina que hasta ahora yo conozca, capaz que lo haya, pero yo no he visto ninguno. Bueno, ahí hay una reflexión que hacer. Esto de que ponía del platino, por ejemplo, del oro en Colombia, visitaba el Museo del Oro un montón de veces, ¿no? ¿Cuánto sabemos de cómo se producía el oro en el siglo XVI, XVII, cómo se explotaban a los indígenas para llevarse ese oro a Europa? Y el oro es un metal que está en la tabla periódica, Y enseñamos el oro como el metal, bla, 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 bla. Pero no ponemos en contexto, vuelvo y repito, la importancia de introducir cursos de historia y filosofía de la química en la formación de los químicos y las químicas, para entender la producción de conocimiento. Yo acabo de escribir un artículo ahora con un colega argentino sobre los problemas del grupo 3 en la tabla periódica. Alguien lo va a leer. Pero a ver, la tabla periódica, ¿es un modelo científico o es un modelo de enseñanza? Por ahí debe andar nuestro querido Mendeleev dando vuelta aquí en esta casa, escuchándome probablemente. Muy contento por lo demás, seguro. Lo cito cada rato. Pues Mendeleev era profesor. No era químico, era profesor de química. ¿Sabes? Y cuando él tiene esta imagen, ¿no?, de ir construyendo estos eslabones tan bonitos, ¿no?, de ir construyendo esta tabla, nunca pensó en la ley periódica, ni en el sistema periódico. ¿Qué es lo que enseñamos? Nosotros enseñamos ley periódica y sistema periódico, pero no enseñamos tabla periódica. Aquí hay una distinción. ¿Qué hacen los maestros y los químicos? Dicen, la tabla periódica, que es una bonita metáfora por lo demás, el abecedario del químico. Ni siquiera la química, del químico. ¿Verdad? Pero pregunto a ustedes, ¿cuántas tablas periódicas existen? Esto se lo aprendí a mi querido colega con el que acabamos de escribir el artículo y conversé izquierdo, el doctor Martín Labarca de Argentina, que seguro cuando vea esto, si es que aguanta hasta esta altura de la entrevista, yo le puedo decir, en el minuto 40 apareces tú. Si me quieres, me escuchas. Hay más de 1.200, de 1.500 tablas periódicas. La IUPAC todavía no se pone de acuerdo en cuál es la tabla periódica que hay que enseñar. Y entonces decimos, según la IUPAC, mentira. La IUPAC nunca se ha puesto de acuerdo en una tabla periódica. Lo voy a plantear esto como ejemplo ahí, si logro vivir hasta noviembre cuando sea el evento. Estas cosas no se cuentan. Las disputas, las intrigas. No, dice, eso es historia. Bueno, depende. Depende. Porque si yo miro la historia de la química con los ojos del presente y digo, estaban equivocados, eran unos idiotas, no sabían nada, estoy fatal. Estoy fatal. Porque en la época de Lavoisier, cuando el óxido de mercurio era una sustancia de fácil acceso en las zonas aledañas a París, en esa época, con los instrumentos disponibles, imaginémonos, ¿no es cierto?, los Tres Mosqueteros, el Jardín de las Tullerías en París, etc. En esa época, Lavoisier y Merian, su señora, se representaban el mundo de la manera con los instrumentos y las teorías disponibles. Y cuando él decía nada que no pueda pesarse, ni medirse, ni calcularse con la balanza, es conocimiento científico. Hoy sabemos que no, que la balanza es uno más de los instrumentos. Pero como dice nuestro filósofo Stephen Toulmin, ya fallecido, debemos pensar, actuar y hablar sobre la química. Por lo tanto, si yo solamente enseño las teorías y dejo de lado los fenómenos y las maneras de comunicar, como el ejemplo que puse de la glucosa, porque lo que vemos es un algoritmo que representa la síntesis de una sustancia. No vemos la glucosa. Cuando tenemos ahí el azúcar disuelta, ¿no?, y tenemos esa sacarosa ahí dando vuelta, ese cristal que está ahí nos permite entender que efectivamente es un hidrato de carbono, porque además tiene sabor dulce, los sacarios tienen sabor dulce. Bueno, ahí está la química. Pero para llegar a eso,
Hubo hombres, mujeres, situaciones, instituciones, disputas, etcétera. Tremenda. David, por ejemplo, el químico inspirador de Faraday, era un loco. Inventa el gas hilarante, ¿no? El gas hilarante que volvía loca a todo el mundo. Bueno, pero Faraday supera al maestro. Y finalmente él es el que logra interpretar el fenómeno del electromagnetismo. ¿Y cómo fue eso posible? ¿Qué enseñamos en físico-química? Que fuerzas diferentes se atraen, fuerzas se oponen. ¿Qué es esto? Esto no se ve. Pero para entender eso, hay un componente histórico, hay un componente filosófico que hemos de enseñar. Las carreras de química, las carreras de física, de biología, deben tener un componente de producción, de comprensión de la producción del conocimiento. Y ahí tienes otra respuesta al cómo enfrentan los profesores. ¿Qué tal? No, pues encantadas, profesor. Nosotros yo creo que podríamos estar aquí todo el día, feliz. Estamos súper encantadas. Estar todo el día, pero bueno, en fin. Tienen un listado de preguntas, díganme que no son muchas, ¿eh? No, pero... faltan algunas, pero vamos. Pueden sacar otras de estas reflexiones, ¿eh? Sí, la verdad, sí. Quedan muchas preguntas. Yo creo que muchas de las personas van a comentar esta entrevista y te estaremos comunicando esas preguntas que van a quedar. Muy bien, estupendo, estupendo. Vale. ¿Sigo, Pau? Sí, dale, sigue. Vale. Entonces, siguiendo en la línea que nosotros habíamos preparado, porque obviamente surgen muchas preguntas más de todo lo que usted ha dicho y de escucharlo. Pero siguiendo el orden que nos dieron un poquito. Entonces, ¿has visto que se reproduce el modelo? Eso que sí, sí funciona esto. Ahí la prueba. Claro que sí. Bueno, aprovechando el éxito de la pedagogía activa, ¿qué opinión tiene usted respecto a la enseñanza contextualizada? ¿Usted cree que esa metodología permite a los estudiantes de secundaria o a los estudiantes de nuestras carreras universitarias tener un mayor énfasis de la naturaleza social del conocimiento de las ciencias? Claro que sí, por cierto. Claro que sí. Bueno, un poco lo respondí con las preguntas anteriores, ¿no? Aquí hay una idea que viene de la didáctica de la química que tiene que ver con esta contrastación entre lo que yo llamo tres grandes consignas, ¿ya? La primera de ellas es la vinculación entre el fenómeno y la teoría, ¿ya? La segunda, entre lo que entendemos por racionalidad y razonabilidad, es decir, una parte las teorías y por otra parte interpretar el mundo. Y la otra consigna, identificar lo que vamos a comprender como microscópico y macroscópico. Entonces, cuando hablamos me hiciste recordar de dos estudiantes brillantes que tengo de química, de profesorado. Algún día les contaré cómo desarrollo yo mi curso de didáctica de la química. Están elaborando un proyecto muy bonito que permita identificar y caracterizar explicaciones de la química para describir e interpretar la química en el hogar. ¿A propósito de qué? En situaciones de crisis social. Entonces venimos, ustedes saben muy bien, de un tremendo estallido, como se dice, del 18 de octubre, que después se transformó en este tema de la pandemia. Entonces hay un contexto de vulnerabilidad, de incidentes, de verdad, de pobreza, etcétera, y también de un contexto del uso de definiciones, de conceptos de química que están en el aire, como los que comentaba, ¿no? El alcohol gel, el amonio cuaternario, la lejía, ¿no es cierto?, lavarse las manos, bueno, etcétera. En esas situaciones de contexto, voy a poner este ejemplo, ¿cómo pensamos en una situación imaginaria estas tres consignas? Entonces, ¿cuál es el fenómeno? Pues el fenómeno
¿Cuál es la racionalidad que apoya ese fenómeno y qué sería lo microscópico? Entonces, la idea de contexto tiene una fundamentación teórica para orientar la tarea. No puede ser un contexto así ingenuo, en el sentido, a ver, no peyorativo de la palabra ingenuidad, ¿no? Porque cuando uno escucha a Silvio Rodríguez, ¿no? Y el unicornio azul, le recurre esta idea de ingenuidad, que en algún momento la comenta. Cierro el paréntesis. Entonces, la educación química en contexto favorece y propicia un pensamiento crítico muy necesario para entender la química con estas tres consignas, ¿no? Entonces, enseño primero, fíjate tú, ¿qué sería esto? La estructura molecular del alcohol, o le digo, mira, aquí hay alcohol gel, ¿sabes? Porque esto tiene este fenómeno, este es el alcohol gel. Este alcohol gel, esto que estoy haciendo yo aquí, sería lo razonable, porque el alcohol es una sustancia que está en el mundo y la estoy tocando, estoy previniendo una infección, y ahora entonces, esto que es razonable, lo hago racional. Es decir, ahora escribo, ¿no es cierto?, según el alcohol, ¿no? CH3, etc. El fenómeno, la teoría. Lo razonable, lo racional. Microscópico, pues las partículas que constituyen esta sustancia. Macroscópico, pues lo que estoy viendo. Entonces, esta química en contexto que está muy desarrollada, he dado un ejemplo muy discreto en honor al tiempo y al sentido que tiene esta reflexión, pero hay mucho trabajado de química en contexto. Hay muchas investigaciones, hay muchas innovaciones, muchas propuestas, que de ser analizadas y de ser caracterizadas requieren, ¿verdad?, diríamos, un planteamiento didáctico, entendiendo la didáctica de la química como un sustantivo, no como un adjetivo. Pero esto da para otra pregunta. Wow. Siguiente pregunta. Tenemos entendido que el doctor Quintanilla hizo parte, bueno, fue representante ante la UNESCO durante bastantes años. Es por eso que nos gustaría saber qué opinión tiene frente al papel que la misma entidad desarrolla en el avance de la enseñanza de las ciencias químicas, bueno, exactas en general, en América Latina. O sea, ¿qué aportes se han realizado desde la UNESCO para este tipo de avances? Ahora, una aclaración muy importante. Yo fui colaborador de la UNESCO, no fui ni representante, ni presidente, ni coordinador, ni delegado, para que quede clarito, como esto va a estar situado en el universo virtual. Yo fui un profesor que colaboró con la UNESCO. La oficina regional de la UNESCO está en Chile, está en Chile, igual que la oficina de la FAO también están acá en Chile, me refiero a nivel mundial, para América Latina y el Caribe, ¿no? Durante 10 años, durante la participación y el liderazgo de la doctora Beatriz Macedo, que se hizo parte de esta entidad en Chile para América Latina y el Caribe, pude colaborar en varios proyectos y pude conocer también la realidad gracias a ella y a su iniciativa en Centroamérica, en Cuba, en Honduras, también en Colombia, en Argentina, en Uruguay. Y efectivamente aquí hay una mirada. Ustedes saben que la UNESCO tiene una lectura, diríamos, que no es política en términos de compromiso, ¿verdad?, con un gobierno, sino que es una entidad que colabora de manera planetaria dando orientaciones, sobre el tratamiento de la educación, la ciencia y la cultura, ¿no? Y en esa perspectiva yo creo que la UNESCO ha jugado, insisto, yo desde mi papel de colaborador externo, porque no formé parte directamente de la entidad, creo que hace y continúa haciendo una labor muy noble, y esto no es para quedar bien con la institución, sino que produce materiales, está de alguna manera orientando liderazgos en la región para trabajar, pero esto es todavía muy inestable desde el punto de vista de la transformación, me parece.
me parece, es una opinión personal, ¿no? Me parece que todavía se requiere, insisto y vuelvo a la primera reflexión, ¿verdad? Una política de Estado en educación científica que mire hacia el futuro, y no solamente hacia la economía local. Y para esa mirada de futuro, de esa política de Estado perspectiva, me parece que todo lo que se ha producido en la UNESCO es un insumo tremendamente potente, ¿verdad? Hay propuestas, hay libros, hay innovaciones, hay evaluaciones internacionales. Yo participé en algunas de ellas en la década de los 90, sobre lo que es la alfabetización científica también en Centroamérica. Y me parece que todos esos insumos deben potenciarse y deben recuperarse para construir políticas de Estado en educación científica que sean interesantes y visionarias en relación a lo que hemos hablado. Vale, profesor, muchas gracias. Creo que algo que usted menciona es muy importante y nos está haciendo mucha falta, que es eso de las políticas de Estado. Eso es algo que claramente podría ayudar muchísimo a mejorar. Pero para que eso sea posible, necesitamos líderes inteligentes, con neuronas. No voy a dar nombres por respeto y por decoro, pero gente que esté preparada, que sea inteligente, que quiera a su país, que quiera a su pueblo. Cuando pongo el ejemplo de los finlandeses, no es para que lo tomemos, hagamos copy-paste y traigamos el modelo y pum, lo implantemos, sino que para entender la perspectiva de Estado. Tenemos 4 profesores de química porque hay 4 estudiantes que son el futuro de Finlandia y los tenemos que cuidar. Hoy día, eso en mi país es impensable. En el de nosotros también. Impensable. Sí, igual. Creo que es muy general en América. Yo por decoro digo, hablo de lo local y me comprometo y soy consciente de las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Pero es impensable. Impensable. Cuando una autoridad dice vamos a retornar a la escuela a fines de mayo, cuando estamos en plena pandemia, cuando no tenemos 2 metros entre una mesita de un chico y de otra y tenemos 45 o 50 estudiantes por curso, cuando el 40% o 50% de nuestros estudiantes todavía no tienen acceso permanente a Internet ni computadores en sus casas, me parece una irresponsabilidad. Sí. Me parece una falta de respeto. Entonces, si esa autoridad está pensando eso, es porque jamás ha pisado una escuela, porque jamás ha hecho clase en la educación pública, porque jamás ha pasado hambre y necesidades, porque jamás ha tenido que dormir en la calle. Cuando tenemos, y siempre pongo el ejemplo, perdónenme, que me apasiono con esto, ustedes me inspiran, son peligrosas. Me gusta la gente peligrosa porque es inspiradora. Cuando pongo el ejemplo de Pepe Mujica en Uruguay y de Lula da Silva en Brasil, me parece, independiente de las situaciones contractuales, de que son ejemplos de testimonio de vida. Ejemplo de testimonio. Por ahí alguna vez cuando tuve la posibilidad hace muchos años de viajar por primera vez a un congreso en Holanda, dije en inglés, que supongo que se entendió porque me aplaudieron un poquito, nadie puede decir que se conoce a sí mismo si no ha sido rey unas pocas horas y no ha pasado hambre unos pocos días. Dar testimonio. Dar testimonio es reconocer tu propia historia. La historia de vida que tienes. Y claro, si un líder como la mayoría de los líderes que tenemos en América Latina, salvo honorables excepciones, por decoro no voy a dar nombres, es imposible estas políticas de Estado, querida Patricia.
Y ahí está el tema. Educar, como decía el único presidente profesor que tuvimos en este país, que en paz descanse, don Pedro Aguirre Cerda, profesor de historia y geografía, es el único presidente profesor que hemos tenido en este país. Su lema de campaña en 1940, gobernar es educar. Gobernar es educar. Repito, y durante su gobierno hubo un desarrollo del capital científico y tecnológico y de la escuela primaria y secundaria como nunca ha habido en la historia de este país. Pero claro, un pueblo pensante, como mis chicas entrevistadoras, es un pueblo peligroso. Entonces mejor no lo educo. Que se quede calladito ahí nomás, ¿eh? Esto es lo que hay que educar a la gente. Tenemos una concepción de democracia patética. Que la democracia es ir cada 4 años a dar un voto. O cada 2, o cada 5, qué sé yo. No. Democracia es construir un mundo mejor. Con tu voto, pero también con tu inteligencia. ¿Qué ha sucedido en este país? Gracias a Dios, un estallido social. Felizmente, después de 40 años, que nos permite pensar y soñar que es posible otro Chile. Ayer o anteayer, por primera vez en 40 años, se ha aprobado una ley para que no se vuelvan a reelegir más los que ya llevan 30 años en el gobierno. Nada que ver con la entrevista, ¿eh? Lo tengo claro. Abrí mi botellita de vino, para celebrar. Es algo muy importante, o sea, la verdad, entonces, eso sería buenísimo acá en Colombia. Pero... Es esto, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque la gente tiene que estar consciente de sus derechos. La educación es un derecho, no un bien de consumo. La educación es un derecho, como la vivienda, como la salud. Todo lo que estamos viendo, que yo lo veo, cada día se hace un reportaje, se hace un mapeo de América Latina. Hoy día en la mañana vi lo que se está sucediendo en Colombia, con estas restricciones parciales en Bogotá, lo mismo que está pasando aquí en Santiago. ¿Cómo se está desnudando la sociedad? ¿Qué hemos hecho con nuestra gente? ¿Cuántas oportunidades se han perdido de genialidades? Por falta de dinero. No, señor. Es por falta de oportunidad y de un compromiso de políticas de Estado. Para que veas, Patricia, que no me pierdo en tu pregunta. Porque hay que hacer el análisis de contexto. ¿Me entiendes? Entonces, una política de Estado fuerte, como ocurre en los países que han sido exitosos, son aquellos que efectivamente tienen líderes inteligentes, comprometidos, genuinos, no con su partido político, con su país. Con su país, no con su partido político. Con su país. No con los que le dan el dinero para sufragar. No, señor. Con su país, con sus niños, con sus niñas, con sus profesores, con sus científicos. Y esto es lo que ha hecho exitoso. Corea, hasta los años 40, era un país agrícola. País agrícola. El arroz, el azúcar, agrícola. Y hoy día, después de 50 años, 60 años, de una tremenda inversión en educación científica y en ciudadanía, mira lo que tenemos. Todo lo que compramos, por lo menos aquí, bueno, en mi casa hay poquitas cosas coreanas, pero en general, un país que se ha desarrollado, que ha organizado Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque se ha invertido en políticas públicas de Estado en educación. Y aquí viene este recordatorio que Patricia me hace, o tú me hiciste, Paola, en la primera pregunta, ¿no? Este eslabón que vamos construyendo. Entonces, estamos uno más abajo que otro, ¿no? En distintos niveles. Pero el modelo de sociedad, y esto no lo he comentado en esta conversación, es una disputa de valores. Es una disputa de valores. Y me voy a temas sociocientíficos, ¿no? El profesor, el científico, el médico, el ingeniero, el profesional que sea. En este modelo de sociedad
ha naturalizado, fíjate, ha normalizado la injusticia, la soberbia, la codicia, la avaricia, la vulgaridad, la promiscuidad. Pues si ellos roban, yo también robo. Si él es egoísta, yo también soy egoísta. Si él es codicioso, yo también soy codicioso. Y esto es lo que hay que intervenir. Es un sistema de valores. No educamos solamente para la competencia. Educamos también para la convivencia. Y si no hay justicia social, si no hay oportunidades ni derechos, no puede haber convivencia. Inventamos un parlamento para que la gente discuta y no sé qué, pero la gente en nuestra América Latina se sigue muriendo de hambre, de enfermedades, este genocida ahí en Brasil. ¿Cuántos indígenas han muerto porque no tienen acceso a medicamentos, a salud, a alimentación? Esto es lo que... Y entonces hablamos de la fotosíntesis, de los fotoquímicos, de los fotones. Bueno, conectémoslo con el mundo real. Vuelvo al ejemplo de las consignas. Lo racional y lo razonable, lo microscópico y lo macroscópico, el fenómeno y la teoría. Y en este ejemplo, que yo les digo de formación profesional, a mí me gustó muchísimo, ¿no? Yo incluso intenté en algún momento compartir esto con algunas autoridades, me parecía muy notable. Y el ejemplo que más recuerdo en esto es estando en una clase, pues yo trabajaba con un físico, el doctor Ismo Koponen, al cual le mando un saludo en castellano, no sé si se va a enterar, pero no importa por ahora. Mario, te voy a llevar a una clase de física a la universidad. Y fuimos a una clase de física, se estaba enseñando electromagnetismo, con tiza, ustedes no son de tiza, con tiza y pizarra. Finlandia, la primera potencia educativa del mundo mundial, con tiza y pizarra. Y ahí estaban los instrumentos, las brújulas, las baterías, y yo atrás, observando cómo el profesor hacía su clase de electromagnetismo. Y de improviso entra una chica con un violonchelo. ¿Sabes? Al laboratorio de física entra una chica con un violonchelo. El profesor le dice, por favor, entre no sé qué, se instala atrás, ¿no? Deja el violonchelo y empieza a tomar apuntes. Claro, yo vengo del mundo de aquí abajito del planeta, ¿no? Entonces, para mí eso es una cosa muy rara. Seguramente les habría pasado lo mismo a ustedes cuando entraron al laboratorio de química con 4 profesores. Terminó la clase y me acerqué a la chica y le pregunté, ¿no? Y cuéntame que tú estudias música. Sí, me dice, yo estudio licenciatura en física y música. Perdón. Yo, en mi supina ignorancia y en mi representación tradicional, ella me va explicando que es concertista, ¿verdad? Que forma parte de una orquesta juvenil y que está perfeccionando todo su método, y entonces que le interesan el sonido, las ondas de los instrumentos, y que de la física ha aprendido muchísimo para tocar mejor el violonchelo. Y que quiere seguir aprendiendo física, tanto como música. Una chica fantástica. Estuvimos hablando, nos tomamos un café, y yo decía, madre mía, y una cara de felicidad en ella, ¿sabes? Que irradiaba una sonrisa, unas ganas de aprender. Y yo decía entre mí, voy a una clase de física o de química en cualquier universidad. Son tan poquitas las sonrisas que puedo ver y que he visto, porque hay un temor a reprobar el curso, porque hay un temor a no pasar la materia, porque hay un temor a que el profesor me tenga mal. Esto no ocurre ahí. ¿Por qué? Porque hay una filosofía frente a la formación científica que es muy diferente a la que tenemos en nuestros países. ¿Ya? No sé si te respondí o no te respondí la pregunta a estas alturas de la mañana, pero bueno. Además que yo estoy en el futuro, aquí son las 11:10. Ustedes están en el pasado, allá son las 10. Esto te diría Heisenberg, ¿no? No podemos estar al mismo tiempo en 2 puntos equidistantes. Perfecto. Bueno, cuénteme. No, pero
Nosotras encantadas, profesor, su experiencia es maravillosa. Yo considero que algo que nutre mucho es el poder compartir con otros profesores. Siento que esa experiencia de poder entrar al aula de clase de otro profesor es algo que enriquece Sí, a los dos profesores, o si hay más, a más profesores, y es algo que no se da mucho. Siempre se claro. considera como un cajón aislado y este es mi cajón y yo soy la profesora aquí y no entran más. Y esa parte a mí sí me parece que hace muchísima falta porque esa retroalimentación ayuda al crecimiento de la profesión. O sea, Además que se ponen en juego otras cosas. Tú pones en juego valores, pones en juego emociones, sentimientos, actitudes, comportamientos. Entonces, hacia dónde hay que ir, me parece, ¿no? Pensemos en el siglo de oro español o en el Renacimiento, ¿no es cierto? En el siglo de las luces en Francia, ¿eh? Donde la comunidad se unió frente a un modelo de vivir, de producir conocimiento, ¿no? Imagínense, no sé, de Italia renacentista, ¿no es cierto? De Da Vinci, toda esta gente, los Miguel Ángelos y todas estas personas. Había una filosofía de vivir y de producir el arte y el conocimiento. El siglo de las luces, el siglo de la razón, etcétera, ¿eh? El siglo de oro español, todo era arte y la gente respiraba, comía, bebía, disfrutaba el mundo, porque había un concepto que se compartía de convivir, de producir, de compartir, de entender, de relacionarse. Eso se perdió, se perdió. Se perdió, está atenuado o fermentando, o en hibernación, para usar un término esquimal, ¿no? En hibernación. ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? Hemos dispersado. Mire, el otro día leía por ahí un pensamiento de algún amigo que decía algo así, decía, la religión nos dividió, la política nos separó, el dinero nos clasificó, y vino un virus y nos unió. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte esto, ¿eh? Pero tiene que ver con esto que está comentando Patricia, ¿no? De poder mirar al otro con respeto, con cariño, con tolerancia. Qué interesante lo que haces. ¿Y tú cómo lo habías hecho? Pues yo lo había hecho de esta manera, pero depende, porque yo tengo estos otros alumnos, tú tienes solo 2, yo tengo 8. Esto se perdió. Esto se perdió. Ahora todo es, ¿y por qué se perdió? Justamente por esta impronta, este modelo perverso de que, o por ejemplo, en el caso de Chile, que fue más dramático todavía hasta hoy, la evaluación está definida o concebida como un acto punitivo, de represión. Si entra alguien a mi clase es porque me va a espiar, me va a anotar, me va a castigar, me va a denunciar, me va a delatar. ¿Qué es lo que pasó en dictadura durante 17 años? Y esa historia es una historia que está viva entre nosotros, que está encarnada. Entonces, hoy día cuando el magisterio, ¿no es cierto?, y los profesores de ciencia, los profesores de lengua y literatura, ¿m? Tratan de hacer lo más que pueden frente a este formato virtual, también hay esta falta, ¿no? De encontrarse con el otro, de estar con el otro, con la otra, de compartir, de entrar a su espacio, a su ambiente, de colaborar. Esto no se da en este formato. Aunque estemos aquí conectados de esta manera, ¿no? Pero es una manera en la cual se ponen en conjunción. Yo sé lo que te quería decir. Hemos de ir hacia un consenso, hacia construir un consenso teórico, metodológico, lingüístico, cultural, donde entendamos, y voy a la parte pequeña, ¿no? Entendamos que la química, por ejemplo, nos permite interpretar el mundo. Bueno, diseñemos programas que permitan que nuestros estudiantes de química, nuestras estudiantas, diría mi amiga Nuria Solsona, de química, se sientan convocados y convocadas a aprender esa química. Pero para eso necesitamos formar profesores y químicos con esa idea, consenso teórico. Introduzcamos en los programas de estudio asignaturas
diferentes. Química y alimentación, química y salud, química y ciudadanía, arte y química e historia, que permitan entender que la química está conectada con el mundo, como la biología, como la física. ¿Me entiendes? Esos son los desafíos que debemos tener y pensarlos. Y sería fantástico participar de un proyecto de esta naturaleza. Imagínate tú, ¿no? Que tienes Química 1, Historia de la Química 1 y tienes, no sé, Historia del Arte. Pero en esa Historia del Arte aprenderás algo de los solventes, algo de los óleos, aprenderás la química orgánica de esas sustancias y aprenderás arte. Pues esto lo tengo aquí metido algún día, no sé, antes de morir, a ver si algo pasa. Qué bonito sería. Por ejemplo, los restauradores necesitan muchísimo de eso, muchísimo. Tienen que tener ese conocimiento para poder... Y entonces eso te perfila también una sensibilidad diferente a tu disciplina. Ya no es esta química dogmática, estructurada, llena de fórmulas, de signos, sino que es esta química que además te permite apreciar el tono de una pintura. Estoy mirando ahí un Picasso que tengo en mi casa, una reproducción. El tono de la pintura, no sé, el color, la luz. La luz, los fotones. ¿Me entiendes? Pues esto no está, hay que construirlo. Y dejar un poquito esta figura que hemos propiciado y que hemos alimentado quizá un poco de manera ingenua por nuestra falta de conocimiento, por nuestra soberbia también, de una química muy vinculada a la matemática, algorítmica, formulística, digo yo, aunque esa palabra no existe en la lengua, pero yo digo formulística y mis alumnos se ríen mucho. Ustedes van a apropiarse de esta palabra, es una palabra nueva, formulística. Pues muy bien, ¿no? Lo hemos pasado bien, ¿eh? Lo hemos pasado bien, ¿eh? ¿Qué tal? Bastante, bastante. Muy bien, estamos acá. Wow. Tú no dices nada, Paola, estás ahí impactada, ¿eh? No, es que también tengo acá, mis vecinos están martillando, entonces por eso apagué el micrófono para no interferir. O sea, como que lo enciendo cuando lo dejan de martillar en las pausas. El teletrabajo. Bueno, pues nada, aquí estoy para servirles. Me ha encantado charlar con ustedes. Y espero conocerles. Ya estamos atentos a que llegue esa conferencia en el CLAC, mejor dicho. Si esa microscópica partícula me lo permite. No, esperemos que sí, porque creo que sería muy útil para muchos programas que aquí en Colombia están comenzando a implementar el tema de la maestría en la enseñanza química. Tener este tipo de panoramas, perspectivas, retos, me parece muy importante para la construcción de estos programas aquí en nuestro país. Y complementando unas últimas preguntitas que nos quedan, como para complementar este último tema que estamos... Esto va a ser de muchas páginas, esto va a ser un libro, ¿no? Más o menos, así como vamos. Yo creo que sí. La persona que tiene que editar, un reto. Me imagino que sí, me imagino. ¿Me mandarán antes para revisar o no? Claro que sí, profe. Nosotros te enviamos todo antes de publicar. Como pregunta, queríamos saber qué criterios consideras y qué metodologías deberían ser consideradas al momento de evaluar a un estudiante que estudia una ciencia exacta. Uy, esto di una conferencia la semana pasada para 500 personas. No sé si estuvieron presentes. No estuvieron presentes. No estábamos informados, profe. Igual, pues sí, nos gustaría que también fuéramos como tener un mayor contacto contigo de estas conferencias. Yo sé que serían en serio, bastante interés. Curiosamente la organizó la Universidad de Córdoba, en Montería. Ellos organizaron esta conferencia y asistieron 500 personas, bueno, con otra gente de España, con gente de Colombia, y hablé de estos temas. La evaluación es un tema. Es un tema. Es para otra hora de trabajo. A ver, ¿cómo te lo digo? Hay una mirada de la evaluación que tiene que ver también con las finalidades de la ciencia, en particular de la química. Entonces, para ser bastante cartesiano, dado el momento de la entrevista, hay a lo menos, uno puede identificar a lo menos en estos últimos 50 años, a lo menos, ¿no? Podrían ser otros ejemplos, pero yo voy a tomar este porque me parece que puede ser ilustrativo.
hay a lo menos 3 maneras de identificar y caracterizar la evaluación atendiendo a las finalidades de la ciencia. Entonces, en el modelo de transmisión, la ciencia es vista como un objeto neutral. La ciencia es visto como un dogma exacto, infalible, riguroso, racional y nada razonable. Ese modelo de transmisión con esta finalidad de la ciencia indica que yo evalúo para saber cuánto aprendieron los alumnos, para saber cuánto no saben los alumnos, para saber qué porcentaje de alumnos están reprobando. Esa sería la figura. En el modelo del descubrimiento, la finalidad de la ciencia es el énfasis en los procesos científicos, en los procedimientos, medir, calcular, pesar, ¿sí? Modelo del descubrimiento. Más o menos su auge por los años 80, en el caso de Chile. Ahí lo que interesa es que el alumno en la evaluación también interesa saber cuánto saben, pero también cuánto se apartan de lo que yo quiero que ellos sepan. Lo que interesa es que se entretengan. No importa que no aprendan química, pero que se entretengan. Ya aprenderán química después. Y finalmente, en el modelo actual, en el modelo constructivista, enseñanza de las ciencias y de la química en particular, lo que interesa es cómo aprenden los estudiantes, no cuánto aprenden. Entonces, los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación, las estrategias, la modelización del conocimiento químico requiere de otros instrumentos, de otros criterios, que hay bastantes y se ha investigado muchísimo y se sigue investigando. Esto no parará. Entonces, ahí no interesa saber cuántos conceptos aprendieron, cuántas valencias, por decir algo, saben, cuántos elementos, cuántos lantánidos, cuántos halógenos, por decir algo muy restrictivo, ¿no? En este modelo, la evaluación, su finalidad es cómo han aprendido el modelo de cambio químico, cómo han aprendido el modelo de sustancia, cómo han aprendido el modelo de elemento, de combustión. Esto es básicamente la producción de los últimos 15, 20 años en didáctica de la química. Están los libros de Neus San Martí en España, ¿verdad? Que es muy conocida por este campo en el que trabaja ella en particular, los trabajos de Daniel Gil, de Torregrosa. Hay mucha investigación en esto, pero ya les digo, esto da para mucho. Y básicamente se puede representar en una idea. En la evaluación tradicional, en la cual coexisten todavía el modelo de transmisión de la evaluación y el modelo del descubrimiento, básicamente lo que tú enseñas es a resolver problemas, a contestar preguntas, a resolver ejercicios. A ver, de los siguientes elementos que aparecen a continuación, marque todos aquellos que tengan estado de oxidación -2. Taca, 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 taca. O en una prueba tradicional, ¿no? De las siguientes opciones de selección múltiple, la valencia del calcio es A, 2, T, el alumno marca. Si es verdadero y falso, la valencia del hidrógeno es 1, monedita para arriba, monedita para abajo, y marco. 50% posibilidad de equivocarme y de 50% de acertar, pero de no entender lo que es el estado de oxidación. De no entenderlo. Entonces la evaluación es instrumento para saber cuánto o de qué manera, ¿no? El conejo del sombrero, ¿verdad? O cualquier cosa. En este modelo de evaluación, las preguntas no son para resolver problemas, sino que para que tú le enseñes a un estudiante a cómo se enfrenta a resolver un problema. Un ejemplo. Calcula la cantidad de solvente que requieres para que por ejemplo, para que esta reacción sea saturada. Voy a decir algo muy básico. Y otra pregunta, frente a la misma sustancia y al mismo problema sería, ¿qué criterios tú necesitas para decidir sobre la cantidad de solvente que requieres para saturar la reacción? ¿Se entiende la diferencia? En la primera yo le digo que haga esto a partir de esto más lo otro.
Memoriza, por lo tanto, que es un solvente, que es un estado de saturación, etc. En el segundo, yo tengo que pensar cómo decido. ¿Y acaso no es así como se construye el conocimiento científico en química? Subo la temperatura o disminuyo la temperatura, aumento la cantidad o la reduzco. ¿Y qué pasa con el volumen si mantengo la presión y reduzco la temperatura? Eso no lo enseñamos. Enseñamos a calcular, a medir, a pensar. Entonces la evaluación, finalmente, es un engaño. Es un engaño. Porque para pasar de curso yo puedo resumir, pero el profesor Mario pregunta puras fórmulas, él pregunta fórmulas. Aprende de todas las fórmulas, porque si tú te sabes todas las fórmulas, vas a pasar el curso del profesor Mario. Y así pasa. Y el profesor Mario es famoso porque pasa fórmulas. Y porque sus evaluaciones son fáciles. No, esto está también muy distorsionado. La idea de evaluación está muy distorsionada y muy perturbada institucionalmente. La evaluación para la acreditación, la evaluación para la institucionalización, la evaluación para la subvención de recursos. Ya limpiemos aquí, que vienen los evaluadores. Vienen los evaluadores. Hay que limpiar aquí, ordenar un poquito. Que vienen los evaluadores, entran los evaluadores. Sí, esto está muy bien, está muy bien. Se van los evaluadores y dejamos de sudar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un ejemplo muy malo, ¿no? Pero para recrear un poquito la entrevista, ¿no? Para que nos riamos un poquito. Eso. Muy buen ejemplo. Es muy cierto, aquí nos ha como recordando las épocas de universidad con mis compañeros, éramos así, no, que con qué profesor inscribiste esta materia, ay no, que este es mejor porque pregunta más fácil, sí, es totalmente cierto, todos ni siquiera preguntamos qué aprendiste en la materia, sino que le damos el interés a cómo evalúa el profesor, ¿puedo pasar? ¿Tengo chance de que va a ser fácil o no? Sí, es muy cierto. Muy cierto, claro. muy real. Y esto no ha cambiado, lamentablemente. No ha cambiado. No. De hecho, hay grupos ahora en las universidades donde exclusivamente se habla de los profesores de cómo evalúa tal, con cuál consideran que debería la materia, porque cómo es su sistema de evaluación. Es muy triste. Fatal. Muy bien. Sí, wow. Bueno, profe, ya para ir cerrando, creo que, bueno, no creo, no, esta situación actual que estamos viviendo ha llevado, digamos que no es precisamente reinventarnos, pero sí reorganizarnos para nuestras clases en este modo remoto. Yo creo que a muchos nos tomó fuera de base, tanto estudiantes, docentes, administrativos, todos. Yo he sufrido mucho con esto, ustedes no se imaginan. Sí, y más, por ejemplo, dando una asignatura como química o en una carrera como química, o que tiene una parte experimental que es tan importante. Creo que para nosotros ha sido un conflicto llevar esas asignaturas en esta situación actual que tenemos. Sí. Entonces, queremos preguntarle, ¿cuál en su concepto es el mayor aporte o impacto que ha generado las TICs en la didáctica de las ciencias exactas, y si esto ha generado cambios en los sistemas educativos? Vamos a estar media hora más, y yo no me voy a poder ir al supermercado a comprar mis víveres, así como vamos. Mira, les recomiendo 3 libros que acabamos de publicar en mi laboratorio, que los pueden descargar fácilmente de mi plataforma, ¿ya? Ustedes entran a la plataforma los puedes ver ahora, Paola, si quieres, ahí, mientras te respondo, o Patricia. www.laboratoriogrecia.cl, ¿sí? www.laboratoriogrecia, todo junto.cl. Entras a la ventanita, a la carpeta que dice publicaciones, y se van a descargar 44 libros, ¿ya? De esos 44 libros, sí, son muchos años, se me ha caído el pelo, yo era guapo hace 25 años atrás. Entonces, ahí hay 3 libros, hay 2 que publicamos con la Universidad de Córdoba sobre TICs y enseñanza de las ciencias.
Ya hay uno que yo publiqué en colaboración con Finlandia, que se llama Inclusión Digital y Desarrollo del Pensamiento Científico. Ahí tienen material para ver lo que pienso, lo que hemos dicho, lo que hemos investigado, etcétera, en estos últimos 6 años, ¿vale? Ahora, lo pueden tomar como insumo para complementar lo que voy a comentarles, ¿no es cierto? Porque, claro, son publicaciones de nuestro equipo de trabajo, pero ¿cuál ha sido, y lo estamos viendo hoy día, no voy a poner el ejemplo por ahora, porque quiero viajar a Colombia en noviembre. Entonces, en general, ha sido un aporte interesante todo lo que es, no en este tema, no en este tiempo en cuestión, sino que ha sido interesante el uso de un lenguaje multimodal, el uso de material de simulaciones, ya saben, con estas consignas, ¿no? Por ejemplo, una simulación de un modelo microscópico para entender un fenómeno que es complejo de enseñar, esto se puede visualizar. ¿Qué es lo que ha faltado? Y que sigue faltando. Que solamente se ve el modelo de instrumento en la tecnología y en la virtualidad de estos formatos digitales. Pero no ha cambiado el modelo de ciencia. El modelo de ciencia sigue siendo, por ejemplo, ya que hablábamos de evaluación, hay algunos simuladores que he visto yo instruccionales donde te van dando pistas, pautas para que pases de un paso al otro, de otro al otro. Y entonces, conteste sí, no. ¿Se movió la molécula? Sí. ¿Se movió? No. Atrás. Sí, adelante. Como si estuviera jugando con un Lego. No, no me sirve salvo que el profesor use ese material tecnológico para identificar obstáculos o para que el estudiante que está aprendiendo con ese modelo de instrumento le diga al profesor, ¿pero qué es esto? A ver, aquí lo que yo veo es una curva ascendente y luego un aplanamiento de la curva. Vamos a pensar que estamos enseñando cinética, por ejemplo, ¿ya? Pero aquí el sistema me dice que sí. Pero es que aquí hay muchas posibilidades, profe, de interpretar esta curva. Y no solamente la que me está diciendo, vas al paso 2, entonces, la figura del uso del material tecnológico es diferente a la orientación teórica de enseñanza de la química que yo le quiero dar a ese uso tecnológico. Entonces puedo tener un material extraordinariamente potente desde el punto de vista estético, simbólico, en fin, temporal, multimedial, etcétera, para trabajar, pero el modelo teórico de la química sigue siendo el tradicional. Entonces el alumno lo que usa es el material para entretenerse, para responder las preguntas, uy, qué bonito, mira, y se mueven las moléculas y las fuerzas de Van der Waals, mira qué tal, qué bien, cómo va esto aquí, lo estoy viendo, no, mentira. Lo que tú estás viendo es un modelo que representa lo que ocurre en la realidad. Pero para entender ese modelo, el profesor debe estar preparado teóricamente para enseñarlo. Porque si utiliza el recurso solamente con fines, diríamos, instrumentales, se sigue enseñando la misma química, pero ahora con un CD, con una página web, con un Google, etcétera, ¿no? Y esto todo está, de alguna manera, reflexionado y trabajado en estos libros que les he comentado. Vale, profesor. Sí, sabemos que no es, o sea, es un tema también de muchísimo trabajo, donde se han generado muchos recursos y donde, o sea, no es un trabajo fácil de hacer, ¿no? No. Pues aquí en este libro de inclusión digital hay un par de trabajos que ha guiado el doctor Álvaro García de la Universidad Distrital, que trabajó conmigo también en el proyecto. No sé si saben que yo presido, esto le han dicho, a mí no me gusta este título de presidente, porque tengo mis lecturas de estas representaciones, pero me gusta más que acompaño, lidero una red de colaboración latinoamericana de enseñanza de la ciencia que se llama RedLab, que reúne a 8 países y una gran cantidad de investigadores de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile. Wow. Y entre esos grupos focales está el grupo de la Universidad Distrital. Y Álvaro, porque es mi amigo hace muchos años, y Álvaro con su equipo generaron un videojuego para enseñar química. Muy bonito.
Y está descrito, caracterizado en el libro Inclusión Digital y Desarrollo del Pensamiento Científico. Lo pueden mirar. Wow. Muchas gracias. Bueno, ¿podré ir al supermercado por mis víveres ahora o no? Yo creo que Yo tengo una última pregunta, profe. Madre mía. Porque es que Menos mal que yo no soy famoso, porque si no cobraría por los minutos, como hacen los entrevistados de Hollywood. Es que imagínese la posibilidad tan bonita que tuvimos hoy. Y usted lo ha mencionado un par de veces a lo largo de la entrevista, y es que quisiera que nos comentara algo más que siempre queda como un poquito relegado, el tema del papel de la mujer en esto, en la química, en la ciencia, que venimos de una sociedad súper machista donde, como usted lo menciona, como que se le restaba importancia. En muchos casos se le ignoraba. Entonces, nos gustaría hay un tema ahí muy suculento, muy sabroso. Hay toda una línea de investigación en didáctica de las ciencias, y en particular de didáctica de la química, que tiene relación con el género y educación científica, ¿no? Y aquí yo les puedo, aquí también, mira, me acabo de acordar, es que como no he ido a la imprenta, me olvido de los libros que tengo que recuperar. Hay un libro que escribimos el año pasado con unos compañeros y compañeras de América Latina y España, que se llama Mujeres, Educación y Ciencia en América Latina. Y también lo puedes descargar del web. No sé si lo has podido ver ahí, ¿eh? Entonces, en ese libro, primero quiero ser bastante modesto con esto. No recuerdo, y mis compañeros también que participaron de la obra, no recordamos de un libro especializado en trabajar el tema de género y educación científica en América Latina con finalidades didácticas. No identificamos este libro. Entonces, este libro surge también de este proyecto con Finlandia. Déjame contarte un poquito cómo surge esto, ¿no? Yo trabajé en este proyecto con escuelas vulnerables de Santiago, y en la visita que hicimos con el grupo finlandés el año antepasado, nos dimos cuenta que había muchos elementos para compartir y para debatir en este escenario y en estas condiciones de vulnerabilidad, entre ellos el papel de las profesoras y de los profesores en colegios de chicos, en colegios de chicas, pero también la enseñanza de las ciencias con contenidos que eran complejos, como la sexualidad, la educación ambiental, la alimentación, etc. Y a partir de esa reflexión, con la evidencia y con el recorrido por las escuelas y con el comentario de colegas y colegas, directoras, directores, empezó a salir esta idea. ¿No? Y entonces en la visita que hizo la doctora Nuria Solsona, que es una gran amiga mía, ella es especialista en estos temas, de educación científica y género, surge este libro. Y este libro lo que intenta es recuperar en la memoria histórica del profesorado científico latinoamericano el rol de la mujer en la enseñanza y en la construcción de conocimiento científico. Entonces, en el libro se van a encontrar con un caso en Colombia, un caso en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, de mujeres que están invisibilizadas, que nadie las conocía, me decía una colega, hasta que apareció el libro. Esto es muy fuerte. ¿No? En el sentido, no sé si tendrá la misma connotación la palabra fuerte en Colombia, pero es muy fuerte en el sentido de que se ha invisibilizado no solamente el papel de la mujer en la producción de conocimiento científico y en la docencia, sino que, como dice Nuria Solsona en uno de sus muchos libros, se ha invisibilizado la autoridad científica femenina. La autoridad científica femenina. Voy a poner un caso que es muy reciente en nuestra historia contemporánea, ¿no? Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, que es realmente, después de muchos años y de evidencia y de investigación, realmente la descubridora del ADN. Y no los hermanos Crick, estos famosos que andan por Boston, que andan por el mundo. Crick le digo yo en el sentido figurativo.
¿Se trabaja esto en la clase de biología? Cuando se enseña ADN, genética, ¿se trabajan esos temas? O Marie Curie, o Marianne Lavoisier, ¿eh? La esposa de Pierre Curie, no Madame Curie. La esposa de Lavoisier, no Marianne Lavoisier, ¿no? Entonces, hay un tema aquí también que tiene que ver con la identidad, no solamente con la identidad de género, sino que también con entender que la ciencia se construye entre hombres y mujeres. ¿Eh? Y la ciencia que hemos enseñado, la química particularmente, que hemos enseñado, tiende a ser eurocéntrica y androcéntrica, como ya lo dije hace un rato atrás, mucho rato atrás, un par de horas atrás. ¿Eh? Androcéntrica y eurocéntrica. Por ejemplo, decimos baño María. Y una vez me dijo un alumno, y profe, ¿por qué no se llama baño Marcela, baño Alejandra? ¿Por qué se llama baño María? Claro, si el profesor no sabe que María era una judía que inventó este sistema a propósito de un proceso que todavía se investiga y que ha dejado en evidencia que pareciera ser que tenía que ver con el control de la temperatura en esa época para producir alimentos, para esterilizar, etcétera, etcétera. De ahí viene, de María la judía. Pero no porque a Dios se le ocurre. O el mechero Bunsen. Voy a poner un ejemplo masculino. El mechero Bunsen. ¿Pero qué fue Bunsen? Volvemos al tema histórico. Volvemos al tema histórico, ¿no? ¿Cuántas mujeres murieron quemadas porque, como eran sacerdotisas y trabajaban como parteras y sanaban con curaciones medicinales, eran brujas y tenían que ser quemadas en la hoguera? ¿Quién las quemó? La Iglesia, la Inquisición. Entonces, esta Iglesia, te fijas nuevamente, esta disputa entre la institución, la historia, tiene que enseñarse en algún formato, con alguna forma, con alguna lógica, en algún locus del currículo, que aparezca. Entonces consideramos que era interesante producir este libro. Y ahí está, a disposición de ustedes. Cuando vaya, les llevaré un ejemplar, porque se lo merecen. Wow, gracias. Me han entretenido mucho, además, con estas preguntas. No, estamos acá, lo que dice Patricia, estamos felices acá aprendiendo, que la verdad estamos aprendiendo bastante. Creo que ha sido muy enriquecedora toda la entrevista. Entonces, te damos las gracias, profe, en nombre también de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas, por tu tiempo, por este espacio que destinaste para estar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que haya sido una conversación interesante, ¿no es cierto? Que haya sido una conversación diferente. Yo no puedo apartar a Mario Quintanilla persona, de Mario Quintanilla profesor, de Mario Quintanilla químico. No, soy un solo ser humano. Entonces, me escucharán así y me escucharán en mis clases, en fin, con mis amistades, con mi familia. Esto de que quiero transmitirles no solamente lo que pienso, sino que también lo que siento. Que son dos cosas diferentes. Eso se lo aprendí a un amigo psicólogo, que quiero mucho aquí, que trabaja en mi grupo, el doctor Labarrere, me decía, tú puedes pensar bien, pero sentirte mal. Así decía yo, sí. Y hay gente que piensa mal y se siente bien. Sí, claro. Así que pensar bien es sentirse bien. Y yo me he sentido súper bien pensando muy bien con ustedes esta mañana. Así que mis bendiciones, que vaya todo muy bien. Le tengo un profundo cariño a Colombia, un profundo cariño. Siempre digo que soy chilombiano, no soy chileno, colombiano. Genial. Porque curiosamente, cuando regresé de mi doctorado, hace muchos años atrás, siempre digo lo mismo, ¿no? Tenía pelo y era guapo, hace 22, 23 años atrás. La primera conferencia que yo di fue en Colombia, no fue en Chile. Fue en Colombia. Y fue una invitación de la doctora Fanny Angulo, que le tengo profundo cariño. Ella trabaja en la Universidad de Antioquia, en Medellín. Y entonces, nada más llegar aquí, ella me invita. Entonces, la primera conferencia
microscópica, porque fue una conferencia microscópica hace 22 años. A lo mejor hoy es macroscópica o mesoscópica, no sé. La hice en Colombia. Siempre tengo ese tremendo cariño. Así que además que se come muy rico en Colombia. Yo soy fanático del ajiaco, por ejemplo. Y lo tengo como cábala. Cada vez que voy a Bogotá, yo me tengo que comer un ajiaco, porque es mi cábala para volver. Y nunca he dejado. Sí, que es tan delicioso. Los patacones, que son muy ricos también, me encantan. Los patacones, el ajiaco, son mis favoritos. Que estés muy bien y nos estamos viendo en algún momento. Muchas gracias por la entrevista, profesor. Un gusto conocerlo, un gusto haber podido hablar con usted este ratico. De ratico nada, rataco. Será un rataco Pero me lo he pasado fantástico, ¿Sabes qué me pasa? Lo que pasa es que estos son espacios que yo considero que son un privilegio de la vida, de poder compartir lo que sientes, lo que piensas, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando se puede difundir a otras mentes, a otras personas, a otros aires, a otras culturas, ¿no? Y nada, lo que tenemos es un gran desafío, mejorar la calidad, no solamente de la enseñanza de la química, mejorar la calidad de la educación científica en nuestro continente. Y bueno, si podemos aportar con una microscópica alícuota, lo podemos hacer. Correcto. Que esté muy bien, Feliz día para usted, profesor. Feliz día. Muchas gracias, profe. Que estés muy bien.